Iniciamos esta partida con la regla del minuto, misma pregunta para todos. El miércoles 15 de julio fue un día histórico para México, toda vez que se abrió la puerta a la inversión privada. Sin embargo, como reconoció el mismo presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Cepeda, los resultados no fueron los esperados. ¿Cómo podríamos o qué lectura le podríamos dar a lo ocurrido? Jorge. Definitivamente yo coincidiría con el comisionado presidente en términos de que no son los resultados que se esperaban, debido a que solamente fueron 2 de los 14 bloques los que se sacaron a través de contratos con la iniciativa privada, en los cuales ni siquiera Pemex participó, ¿no? El tema es importante toda vez que refleja que la reducción en los precios internacionales del petróleo derivaron en una baja en la inversión o en la capacidad de inversión de las empresas privadas, inclusive de Pemex y de las estatales como Statoil, que inclusive participó el día de ayer en la licitación, el día miércoles, en la licitación. Entonces, pues no son los resultados que se esperaban, pero es el primer ejercicio de muchos otros que seguirán. Gracias. Luis. Pues decepcionante sí, en términos de las expectativas que el mismo gobierno se había planteado. Es cierto que el panorama económico internacional pues no es favorable para este ejercicio, pero lo cierto es que con una efectividad del 14% en las adjudicaciones con respecto a lo que se tiene en estándares internacionales, que es del 30 al 50%, pues queda muy por debajo de la expectativa. Ahora bien, este es un proceso de adjudicación de contratos para exploración. Se espera que en las siguientes 4 licitaciones que ya vienen campos de extracción, pues mejore el panorama, pero lo cierto es que pues queda decepcionante en términos del número de empresas que primero habían mostrado interés, que eran 49, después se redujeron a 25 precalificadas y finalmente terminan siendo solo 9 empresas las que presentan una oferta. Entonces, en esos términos sí resulta muy por debajo de lo que se esperaba. Muy bien. Alfredo. Bueno, lo más sorprendente es que un país que tiene tanto petróleo, tiene una empresa que se llama Pemex, no participe en la licitación de sus propios yacimientos. Esto es aberrante. Eso no se puede entender bajo ningún concepto. Primero. Segundo, bueno, eso marca que si en esta primera ronda, que fue un soberano fracaso, como todo lo que ha hecho el gobierno de Peña, es decir, no es el primer fracaso, es decir, es más de lo mismo. Porque han financiarizado demasiado al país. Y el país no solamente son finanzas, hay política, hay economía, etcétera. Hay estrategias. Entonces, aquí lo que anuncias en esta primera ronda, que es los pozos más chafas, por ponerlo así, porque la joya y la corona son las aguas profundas. No participa Pemex, bueno, ya de entrada ya entendimos que van a desmantelar a Pemex, la van a poner en quiebra, y vamos a pasar al proyecto que quiere Estados Unidos, que es Norteamérica, es decir, la integración energética de Norteamérica, que se va a hacer de acuerdo a sus intereses y a sus tiempos. Okay. Jaime. Sí, desde mi punto de vista fue un gran fracaso. Seguramente se trata, o la explicación de ese fracaso tiene que ver con razones internacionales, de los precios, del mercado mundial, de los petrolíferos y del petróleo. Pero creo que también hay razones internas. Este es un gobierno en crisis, es un gobierno que no tiene credibilidad ni a nivel nacional ni internacional. Nuestra fama de corrupción trasciende las fronteras. Entonces, pienso que las distintas licitaciones y rondas que se celebren no van a ser favorables a los planes del gobierno federal y habrá pues, contratiempos en cada una de ellas, como en esta primera, ¿no? Donde se esperaba una gran participación y hubo una escasísima participación de inversionistas interesados en la licitación. Okay. Empezamos con el primer planteamiento. La reforma energética es la más ambiciosa de todas las reformas promulgadas por Enrique Peña Nieto. Fue anunciada y fue divulgada como una vía para la modernización del país. Sin embargo, algunos especialistas señalaron y señalan que esto va en detrimento de la economía nacional y que obedece a los intereses estadounidenses. En este sentido, ¿qué escenarios posibles podríamos vislumbrar a partir de lo ocurrido con la Ronda 1? Jaime.
Mira, yo quisiera señalar que sí, que efectivamente es una reforma que así la ha vendido el gobierno a la sociedad, como una reforma que va a permitir pues una transformación económica, industrial del país, que nos va a colocar a las puertas del primer mundo. Pero la verdad es que es una reforma muy cuestionable por distintas razones, por razones geopolíticas, esta subordinación que se señala a los Estados Unidos, pero también por razones nacionales. La crisis fiscal que producirá o que produciría la reforma energética tal como fue planeada por el gobierno y aprobada, pues yo creo que sería o será una crisis fiscal, si es que le sale al gobierno su plan, que repito, no creo que ocurra, será una crisis fiscal espantosa, que al final los mexicanos tenemos que cubrir, ya sea con mayor endeudamiento, con recortes al gasto público o con el incremento de impuestos. O sea, es una reforma que vamos a costear los ciudadanos mexicanos. Pues yo creo que es un grave error estratégico por parte de esta administración cimentar todo el desarrollo económico a partir de solo un sector, que es este sector energético, y considerar esta reforma como una reforma sine qua non del desarrollo económico del país. Si no se atienden los problemas de productividad del país, cuya productividad está estancada por más de 2 décadas y que crece a tasas anuales de 0.12% anual, da igual si tú tienes un sector abierto. Si no generas el capital humano que el sector requiere, tampoco podrás generar empleos y beneficios del nivel de los que se están esperando o se promocionan por parte de esta administración para el gobierno. Entonces, y como decía el doctor Cárdenas, el tema fiscal fue esencial. Si tú partes de una reforma social y hacendaria como la del 2013, en donde en la parte específica de Pemex no le quitas la soga al cuello en la parte de pago de derechos e impuestos, y donde Pemex está pagando 99% de pago de derechos e impuestos a la utilidad operativa, pues es muy difícil que Pemex, y ahí es donde vemos el resultado de ello, pueda echarse para adelante, y por eso, claro, nos sorprende que en la ronda 1 Pemex diga, pues no tengo dinero para participar. Esta reforma, como la educativa, digamos, o cualquier otra que se hayan aprobado de las 11 reformas estructurales aprobadas, es una reforma que en términos crudos es una reforma financiera, de carácter financiero, y es lo que estaba comentando Alfredo. El tema de finanzas públicas en cuanto a la reforma son los mayores ingresos. ¿Qué es lo que hacía el subsecretario de Ingresos el día de la licitación ahí? Era precisamente abordar el tema de la licitación de los contratos desde el punto de vista de Hacienda y de los ingresos públicos. El tema de fondo es un tema estructural de las finanzas públicas. Lo que dice Luis es bien importante. Si no se ataca el tema internamente, difícilmente podemos aspirar a que las inversiones nos saquen del hoyo en el que estamos en términos financieros fiscales, y las finanzas públicas en México no van a estar saneadas en la medida en la que no se aborde de la forma correcta y no a través de una reforma educativa o una reforma energética que derive en mayores ingresos para el Estado. Entonces, finalmente, lo que estamos viendo aquí son los ingresos que se nos prometieron y que no están llegando, y al final de cuentas una reforma financiera, de carácter financiero, y que no tiene un tema energético. Bueno, lo de las finanzas es importante, la financiarización a ultranza de este gabinete, pero que viene de atrás desde Fox, que sigue con Calderón, porque a Cepeda lo pone Calderón, no hay que olvidar, lo acaban de repitió. Y además él realmente, yo no tengo nada personal contra él, yo creo que debe ser un buen financiero y economista, ¿no? Pero no sabe nada de petróleo. Es grave. Ayer de los que estaban ahí, los que hablaron, que fue Cepeda y el otro Mesmacher, que es un niño imberbe, con todo el respeto, no tiene experiencia. No, pues lo comen vivo. Imagínate, estás peleándote contra las corredurías más grandes del planeta. Bueno, se han de pitorrear, literalmente, de esos niñitos que mandan a negociar, que traen ahí esquemas teóricos que no tienen nada que ver con la realidad. Mira, ayer, por ejemplo, yo estaba leyendo las declaraciones y escuchando de ambos, tanto de Mesmacher como de Cepeda. No saben ni a quién le vendieron. Los dos bloques, fíjate qué grave, estamos ante gente inepta e ignorante. La famosa empresa Serra, para empezar, está ligada a dos, a una británica y a otra estadounidense, pero viene lo mejor. El dinero no sale de ellos, son empresas de paja, viene de Riverstone, que Riverstone está coligada
al grupo Carlyle y ya te metiste a los grandes grupos de equity funds de Wall Street. Es decir, estás jugando aquí con los tiburones de alta mar. Entonces, déjame, sí, perdón. Permíteme sí. que te interrumpa, vamos a un corte. Bueno. Regresamos sobre ese punto. Sí, es el tema. En un momento regresamos. Sí,